Recién nomás lo presentamos, ya está con nosotros el ingeniero Ricardo Villada, a quien le decimos muy buenas noches. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, un gusto estar contigo. Una semana de las más difíciles de la gestión de Gustavo Sáenz, más allá de la pandemia, en lo que se refiere a la ejecución de políticas, ¿no? Y esta falta de concordancia en lo que es la política educativa. ¿Cuál La verdad balance que se hace desde el gobierno ante esta situación donde tenemos un grupo de docentes que resiste la protesta? primero, la verdad que nos han tocado tiempos difíciles, no solamente por la pandemia, sino hemos tenido situaciones complejas, como es el tema de la emergencia en el norte de nuestra provincia, vinculado al tema de la falta de agua segura, falta de alimentación, problemáticas de la salud, pero sin lugar a duda, el tema de la educación es un tema muy sensible y que verdaderamente nos duele que esté pasando lo que ocurre. Te escuchaba al comienzo, nosotros aspiramos a verdaderamente tener un sistema de educación pública de calidad, porque siempre lo dijimos, para nosotros es muy importante que exista una Salta con oportunidades para todos los sectores. Y es clave el tema de la capacitación y de la formación. Pero bueno, nos encontramos con una realidad de un sector docente muy desgastado que viene en conflicto hace muchísimos años. Y yo te diría que nos planteamos hacer dos cosas esencialmente. La primera es realmente generar un recupero del salario docente. Por eso dimos aumentos el año pasado que están por sobre encima de la inflación y esto permite recuperar poder adquisitivo. Y también encima de algunas escalas salariales del país, ¿no? Sí, Más sí. allá de que los sueldos docentes están muy devenidos con respecto al resto de los trabajadores. Y es un tema que obviamente es una discusión, te diría, de todo el país. El Fondo de Incentivo Docente tiende a paliar con recursos de nación esto, digamos, para poder subir el valor de los salarios para los docentes. Pero te decía, nosotros nos propusimos tener la firme decisión y ejecución de que siempre los aumentos sean aumentos importantes y que permita que el salario de nuestros docentes esté, como está ahora, por encima de la realidad de otras provincias. El salario del maestro de jornada simple inicial está arriba de prácticamente todas las jurisdicciones del NOA y en particular el maestro que tiene 10 años de antigüedad tenemos, te diría, la mejor remuneración del país. ¿Y esto por qué pretendíamos hacerlo? Primero para dar un testimonio hacia los docentes que tenemos la firme convicción de priorizar esto y también tener la fortaleza para poder exigir. ¿Pero qué está fallando entonces desde la cartera educativa que no llega con un mensaje claro? No se convoca a la docencia a participar en mesas de diálogo antes del conflicto y demostrar realmente que hay una voluntad de mejorar la escala salarial y ponerlos en mejores condiciones. Seguramente hay cosas que nosotros tendremos que mejorar como gestión de gobierno. ¿Se hace un mea culpa de esto? Sí, por supuesto. Cuando las cosas no están bien, el que tiene la mayor responsabilidad es el que ha sido elegido para solucionar los problemas. Obviamente nosotros no vamos a transferir responsabilidades, pero sí objetivamente lo que señalamos es que la dirigencia de los docentes también tiene una convulsión muy grande y tiene un internismo muy grande que dificulta poder generar espacios de diálogo que sean efectivos, que lleguen a procesos concretos. Este tema de los autos convocados genera una anarquía de representación que es muy compleja. Si tú recuerdas, el año pasado nos reunimos con los autoconvocados, tanto en la plaza, fue el gobernador directamente a la plaza, y después nos reunimos en el foro de intendentes. Y allí le hicimos conocer la necesidad de que vayan resolviendo sus problemas y que los que dicen representar verdaderamente a los docentes directamente tomen la conducción de los gremios ya existentes o que creen nuevos gremios. Acá mismo en Salta hay experiencias de estas características. Bueno, pero también vemos, ingeniero, que esto en realidad existe en Salta. Ellos no se sindicalizan porque son varios gremios autoconvocados. Sin embargo, vemos que el gobierno al final, para poder solucionar el conflicto,
irremediablemente los tiene que llamar a la mesa del diálogo. Primero, porque el gobierno tampoco toma medidas de decir a partir del día lunes son reemplazados o a partir del día lunes tomamos medidas y se les descuentan los haberes. Yo entiendo, digamos, el problema son que los chicos no están yendo a clases. Claro, pero también debo señalar, y espero que esto no se tome como que estoy tratando de escudarme, nosotros estamos llevando un proceso adelante. Una parte del proceso es que le estamos descontando los días a la gente que no va a trabajar. Esto también es parte del conflicto. El gobierno planteó un plan de trabajo que si lo presentaban no les descontaban. No. Nosotros estamos descontando por los días ya no trabajados de los conflictos anteriores. No estamos hablando del conflicto actual. El conflicto actual va a tener descuentos a futuro. Y eso es una posición firme del gobierno. Pero objetivamente no se puede naturalizar que cualquier persona de cualquier sector pueda tomar una decisión en función de la defensa de intereses colectivos. Eso no es... Ahora, ¿cómo la gente del gremio en el que acá se trabaja, digamos, hay un gremio, los representa, se sientan a hablar con la patronal, resuelven algo, y no puede salir mañana un grupo de personas que se les ocurra y venir y decir, che, nosotros no estamos... Entonces, eso también a nosotros nos sorprende, cómo se naturaliza los procesos, digamos, de que cuando no hay representación. Y debo corregirte, nosotros nos reunimos con los gremios. Anoche nos reunimos con otro gremio. El ministro de Educación se reunió con los autoconvocados. No, primero yo estaba allí, yo dicté la medida. O sea que es mentira que se reunieron con 4 autoconvocados. Si me deja terminar, con todo gusto. Yo di la instrucción para que se convoque a un proceso de conciliación, jurídicamente se llama conciliación simple, al gremio de CITEPSA. CITEPSA planteó, nosotros queremos participar la representación acompañados de algunos docentes que están en conflicto, no hay ningún problema. De hecho, así se pasa. Hace poquitito tuvimos un conflicto con la cerámica Alberdi. Participan los gremialistas y participan algunos representantes. Pero ¿por qué? Esto no es un capricho, es porque tenemos que ordenar y lograr que en función de la decisión que tenemos, de que haya un buen salario para los docentes, que es lo único que no se discute. Ahora todo el mundo dice, no, la verdad que el salario es bueno. Ajá, entonces ¿qué discutimos? No, discutimos que está peleado aquel con el otro, de que el gobierno es más mudo, que esto, que el otro. Entonces, lo primero. En Salta, los docentes están recibiendo aumentos que le permiten recuperar el salario, que es un salario que venía muy golpeado. A continuación, discutamos todo lo demás. Ahora, es decir, discutamos las cuestiones vinculadas a la escala salarial, discutamos las cuestiones vinculadas a las cosas que deberían pasar en la escuela. Pero, Mónica, en clase, con los chicos en clase. Bueno, nosotros nos enredamos en una dialéctica y yo escucho al periodista y permitime con todo respeto de alguna manera criticarlos. Porque ustedes también se mezclan en las cuestiones y no ponemos en el centro de la escena que es el derecho de nuestros chicos que estén en clase. Absolutamente. Entonces, maestro, vuelvan a clase y después discutamos. Pero también queremos un gobierno que ponga la presencialidad. Claro. Porque de nada sirve que los maestros vuelvan a clase y los chicos no tengan la presencialidad y sigamos con las burbujas porque las escuelas no están en condiciones. He sido un crítico. Porque hay muchas escuelas, ministro, que no están en condiciones de que se abran y estamos a septiembre. He sido un crítico de la situación que se originó en pandemia, que generó exceso de celo que castigaron otros derechos. Uno de ellos era el derecho a la educación, el otro era el derecho a buscar el pan. Y siempre he tratado de tener una visión y por eso también en muchos casos me han visto discutir vehementemente dentro del gobierno, defendiendo la necesidad de que se equilibre el derecho. La última pregunta para el tema de educación, porque tenemos otros temas. ¿Cómo ha tomado el gobierno la intervención de la justicia llamando una mediación? La verdad que nos sorprendió en razón de que nosotros estamos en un proceso de conciliación, pero esperamos que ya sea la conciliación que nosotros hemos llamado, la intervención del señor procurador, las asambleas que plantean los docentes o lo que sea, todos tengamos un único objetivo. ¿Los docentes están bien pagados? Sí.
hay que volver a las aulas. Hay que volver a las aulas. En el marco de la vuelta a clase, que el procurador intervenga y plantee mesas de diálogo y plantee que todos hablamos, debatemos, que los legisladores vamos a las cámaras, discutamos con los legisladores cómo mejoramos la educación pública, cómo cambiamos el estatuto del docente, que es una ley. Bueno, ¿cómo cambiamos esa ley? Pero por favor, en nombre de los chicos y en nombre de los papás, que no pueden mandar a sus chicos a las aulas, privado. Y muchas veces esos papás trabajan en otros sectores que recibieron mucho menos aumento que los docentes y que muchas veces cobran menos que ellos porque son los sectores más postergados. Entonces, bienvenido el diálogo en toda su forma, bienvenido el diálogo de un lado, del otro, pero por favor, hay que volver a las aulas. Ingeniero, el Tribunal Electoral estaría próximo a proclamar a aquellos que fueron elegidos convencionales constituyentes. Usted es uno de ellos. ¿Qué va a pasar después de esa proclamación? ¿De qué tiempo estaríamos hablando de que se podría conformar la Asamblea Constituyente para llevar adelante esto? Primero, contarle a la gente que en las elecciones que han transcurrido se elegían 60 convencionales. 60 convencionales que van a tener la responsabilidad de reformar parcialmente la Constitución. El frente que conduce el gobernador Sáenz obtuvo 38 de esas 60 bancas. Tiene mayoría. Tenemos mayoría y muy clara. Pero de la misma manera, Mónica, queremos ser bien claros. Queremos una reforma que realmente sea una reforma de todos los salteños. Vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para el debate y todo el mundo va a tener la oportunidad de expresarse. Han sido elegidos sectores del radicalismo, del Frente de Todo, hay una convencional del Frente de Izquierda. Hay verdaderamente un panorama muy heterogéneo, representantes de Salta Independiente, en fin, un esquema muy... Por lo tanto, yo te diría que transcurrido el mes de septiembre, fin de septiembre, principio de octubre, vamos a estar comenzando, constituyendo la constituyente, valga la redundancia, y comenzar el proceso de discusión. Está establecido por ley que nosotros tenemos 60 días para llevar adelante este proceso. Si empezamos en octubre, nos tomaremos todo octubre, todo noviembre, y seguramente a principios de diciembre o promediando la mitad de diciembre vamos a estar en condiciones de poder aprobar la convención. ¿Y cuál va a ser la postura de este grupo mayoritario con respecto a la reforma en temas cruciales? Por ejemplo, órganos de control. En los órganos de control nosotros creemos, hoy por hoy nuestra Constitución se queda medio a media. ¿Por qué? Porque si bien es poco clara con respecto a quiénes conforman los primero, órganos. ¿Quién es la oposición? Porque siempre... se trata... Y menos en estas circunstancias políticas donde no tenemos opositores y todos conforman frentes... Entonces nosotros queremos avanzar para que esto sea más efectivo. No únicamente la participación al momento de la elección de los auditores, sino la conformación misma de la auditoría. Significa, te diría, un avance en un proceso de discusión en donde vamos a tener que traer especialistas y demás porque vamos a tener que hablar de auditores que van a tener una pertenencia política, ¿me entendés? Para garantizar que porque hoy por hoy la oposición participa en el proceso de designación, pero además como es minoría pierde, ¿entendés? Entonces... ¿Y usted cree que se puede dejar claramente expresado que, por ejemplo, esté conformada por 2 o 3 miembros opositores? Nosotros hemos conformado un grupo de especialistas, creemos que podemos hacer un aporte muy importante. Somos 7 convencionales, entre lo que está la doctora Matilde López Murillo, que es una abogada de mucho prestigio, Cristina Garro, que no solamente ha sido ministra de la Corte, tiene una... Bueno, pero ella debe reclamar que esta convención no habla nada del tema ambiental, el gobierno como que se quedó corto con algunos temas. Pero nosotros creemos que esos derechos ya están incorporados. En primer lugar, porque nosotros tenemos una reforma del año 98 y en segundo lugar, porque la reforma del año 94 de nuestra Constitución Nacional estableció que los tratados que firma nuestro país automáticamente toman rango constitucional. Es decir, y la Constitución provincial es una Constitución que automáticamente absorbe toda la cuestión nacional.
Entonces hay muchos aspectos de derecho, se habla mucho del tema del derecho vinculados al tema de género, se habla mucho del tema del medio ambiente, se habla de muchas cuestiones que ya naturalmente están incorporadas. Pero sí decirte que nuestro eje central es el proceso de limitación de los mandatos. Nosotros creemos... ¿En todos los órganos? En todo. Y en todos los poderes. Es decir, nosotros entendemos que si bien tenemos que garantizar que haya una justicia independiente y demás, esto no quiere decir que quienes conducen a la justicia, no me estoy refiriendo a los jueces de los tribunales interiores, quienes conducen a la justicia también tienen... ¿Y de cuánto tiempo están hablando ustedes o planteando esa posibilidad de los jueces de la Corte? En particular 10 años. Creemos que es un plazo razonable en un proceso que naturalmente genera una culminación de una carrera dentro de la justicia. Una persona que tenga la suficiente experiencia, que esté 10 años... ¿Y fijan los años de cuántos años puede tener un juez para llegar a ser juez de la Corte? No, porque el mecanismo de selección de los jueces no está establecido de esa manera. La última pregunta para terminar, que ya me quedé sin tiempo. Han pasado las elecciones, el gobierno como que celebró este triunfo que él se atribuye que ha tenido con un bajo nivel de votantes, a eso hay que sumarle el voto en blanco y las demás fuerzas lo que sacaron. ¿Qué análisis se hace de la elección cuando tenemos un gobierno que no tiene el aval que tenía Gustavo Sáenz cuando asumió, que ganó por más del 50% de los votos? Primero, el análisis simple, la gente está muy enojada y está de alguna manera decepcionada. ¿Y eso hace que el gobierno replantee algunas políticas? Por supuesto, por supuesto. Primero, recibimos con serenidad el mensaje. Lo tenemos que incorporar en esto, que ha sido contundente, no tanto por el porcentaje. Hay gente que dice, votó el 64, no es que en la elección pasada votó el 80, digamos. Hay una caída, pero lo más contundente es el voto en blanco, porque esa persona podría haber dicho, yo no voy, es pandemia, no va a pasar nada. Pero digamos. no voy y digo que estoy en contra. Voy y dice, yo voto y no estoy de acuerdo con ninguno de las listas. Es un mensaje muy contundente, es un mensaje de decepción y obviamente nosotros como gobierno, que somos los que tenemos la mayor responsabilidad en este proceso, hacemos una evaluación que hay políticas que tenemos que transformar. La pandemia de alguna manera nos paralizó, nos pandemizó por ahí y nosotros descuidamos determinados aspectos. Uno central es el tema del empleo. Me quedo sin tiempo. Para cerrar, ¿qué va a hacer el gobierno en virtud de esto? Eso, lo que te estoy diciendo. Gran parte de la política que va a impulsar el gobierno en esto va a tener un solo eje, el empleo. Trabajar por la generación de empleo, esencialmente para los jóvenes y para las mujeres. Y uno dirá, ¿y por qué es así? Porque son los sectores más castigados. Los niveles de desempleo en los jóvenes y en las mujeres realmente son altísimos. Y esta es una forma verdaderamente de transformar la realidad. Tenemos que seguir haciendo obras, tenemos que seguir generando, ahora va a venir alguien a hablar, va a venir Beto a hablar del tema de la minería y demás, pero el eje tiene que ser el empleo. Si hay una inversión, ¿cómo logramos que esa inversión se traduzca verdaderamente en mayor empleo? No se olviden de educación. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos.